Hola, saludos a todas y todos. El día de hoy estamos aquí en este podcast, que es el podcast de todas y todos ustedes, y tenemos a una invitada muy especial, que estoy segura que les va a dar mucha alegría verla por acá. Es nuestra queridísima secretaria de Bienestar de Gobierno Federal, Ariadna Montiel. Muchísimas gracias por estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Qué gusto. Y además, pues queremos platicar un poquito de la trayectoria de nuestra secretaria. Ella es arquitecta de formación por la UNAM, con una larga trayectoria en el servicio público, desde directora de la Red de Transportes de Pasajeros de la Ciudad de México hasta también integrante del Congreso de la Unión. Ha sido diputada por la Ciudad de México, diputada federal, subsecretaria de Bienestar y luego, como ya todos saben, desde el 2022, si no me equivoco, Así es. secretaria de Bienestar del Gobierno Federal. Primero subsecretaria y luego secretaria de Bienestar. Y también, una vez que ya la presidenta Claudia Sheinbaum ratificada en el cargo. Ella está al frente de todos los programas de bienestar que iniciaron con el presidente López Obrador y luego ahora de los nuevos programas de bienestar que ha implementado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como Mujeres Bienestar, Salud Casa por Casa, bueno, y todos los que ha implementado nuestra presidenta. Entonces ella es una mujer fundamental para que podamos hacer realidad el principio de por el bien de todos, primero los pobres. Así que pregunta obligada, secretaria, ¿cómo fue que AMLO te dice, tú vas a ser secretaria de Bienestar? Pues yo creo que tiene que ver con un tiempo antes, no necesariamente en el 22. Él me invita a que lo apoye en el 2016. En diciembre del 2016, me plantea a mí ya varios diputados que éramos una fracción muy pequeña. La primera de Morena, ¿cierto? Así es, éramos la primera fracción de Morena y éramos 36 diputados. Y nos plantea si queremos participar en alguna candidatura o lo queremos ayudar en el norte del país, porque allá es donde requería más apoyo. Entonces, yo acepto irme con él al norte, y así nos vamos a Chihuahua, y me asignó el distrito de la Sierra Tarahumara. Y sí es verdad que era así como, ve y conquista, ve y pica piedra, ¿cierto? Así es, porque cuando yo llegué solo habíamos 2 compañeros, y llegué yo con una brigada pequeña de aquí de la Ciudad de México, y así nos pusimos a recorrer todo el distrito que comprende la Tarahumara, que es un distrito muy, muy extenso, y que él me dijo en aquella ocasión que era el más difícil para él en los procesos en los que él había participado. Entonces me pidió que me fuera para allá. Y esto lo traigo a cuenta porque a mí me sirvió mucho el haber estado y vivido allá 2 años en la Tarahumara, conocer la gran pobreza que existía, que todavía hay, el convivir, trabajar con los pueblos originarios, y eso pues me dio pie a poder hacer mejor el trabajo. Y allá, en una de esas carreteras sinuosas de la Tarahumara, el presidente me preguntó un día qué quería hacer si ganábamos. Y yo le dije, pues yo ni me lo quiero imaginar, no nos vayan a hacer otro fraude, ¿verdad? Traían además en ese momento, como he platicado con todos los compañeros y prácticamente la sensación era, pues nos las van a robar, a ver si es que no nos las roban, ¿no? Así es, siempre teníamos ese trauma, ¿no? Porque además habíamos trabajado mucho en el 2006 sobre todo, y el fraude electoral que sucedió pues nos dejó una marca y también muchas cosas que aprender. Entonces yo le dije, pues mejor primero ganamos y luego vemos. Pero como, ¿qué te gusta, no? No, pues a mí me gustarían los programas sociales. Y bueno, me dijo, busca a María Luisa Albores, que el presidente prefiguró su gabinete antes de la elección. Claro, cierto, lo anunció en su campaña. Todo así es, desde el 2012, de hecho. Y claro que no la busqué porque estaba yo allá bien lejos. Y ya, y después, cuando él gana, a los 2, 3 días nos cita en la Ciudad de México, pues al equipo de compañeros que siempre caminamos en el territorio con él, y pues nos dijo, los voy a invitar a participar en el gobierno, donde les guste, para que estén contentos, ¿no? Y así. Y ya después, un día me volvió a llamar y me dijo, te vas a venir a la Secretaría de Bienestar de subsecretaria. Vas a llevar las pensiones de adulto mayor y de discapacidad. Y bueno, a partir de ahí, pues nos tomamos esta responsabilidad con mucho cariño. Y ya después, mi jefa era María Luisa Albores, que es maravillosa compañera. La quiero mucho y la admiro mucho porque sabe mucho de los temas del campo y es muy sensible, le aprendí mucho a ella. Después ella se fue secretaria de Medio Ambiente y después llegó Javier May, que era el otro subsecretario junto conmigo. Él coordinaba Sembrando Vida. Y después él se fue al Tren Maya a coordinar la construcción del Tren Maya, y yo me hago cargo de la secretaría. Esto lo digo porque siempre la construcción es en equipo. Claro. Y afortunadamente yo tuve la oportunidad de tener esos muy buenos jefes y que además se fueron, pues no por nada malo, al contrario, sino para ayudar desde otras áreas. Y bueno, pues así Bienestar fuimos yendo a otras áreas del gobierno. Así que desde ese tiempo el presidente pues me invitó y me dijo,
hazte cargo de lo que ya te haces cargo. Entonces, muy Claro. bien y muy contenta desde entonces. Y por ejemplo, cuando recién inicia, yo recuerdo cuando recién arranca el presidente, bueno, si no me equivoco, desde la transición, él anuncia que se va a hacer un gran censo, Así es. implementado por servidores. Entonces, el primer gran impacto es, bueno, van a ir los servidores a buscar, a identificar cuántas personas en general para empezar a hacer los beneficiarios. Así es. Y pues uno de los grandes pues retos, me imagino, es mi percepción, que era cómo creas tanto equipo para que de un día para otro puedas tener un censo y que esa gente vaya hasta todos los rincones del país a hacer una gran estructura para ir a buscar a las personas que van a ser beneficiarias. Y además, si no me equivoco, lo inicia desde la transición, ¿cierto? Así es. Te digo que él inmediatamente nos convocó Sí. a empezar a trabajar. Él empezó a gobernar una Nuestro- vez que ganó. Inmediatamente hizo reuniones para poder pues organizar el trabajo. Y lo primero fue organizar bienestar. Los primeros nombramientos, digamos, que él hizo fue el de los delegados de bienestar en los estados. Todavía no tomaba protesta, pero ya sabes que era el encargo y no el cargo, porque para él era muy importante hacer el censo de bienestar. Claro. Y el censo consistía pues en visitar todos los domicilios y ver quién podía calificar a los programas que él ya tenía prefigurados en su propuesta de campaña. Y yo creo que esto que hemos podido hacer es motivado por la gran convicción de nuestros compañeros y compañeras, servidores y servidoras de la nación, porque pues son activistas, o en ese momento eran activistas, pasaron al servicio público y no se ha perdido la mística del por qué estamos en esta tarea, ¿no? Y no son servidores públicos cualquiera, son la parte más importante del servicio público del gobierno. Me atrevo a decirlo así porque lo mismo están en una montaña, en una laguna, ayudando en los desastres naturales, y sobre todo nos permite ser la cara del gobierno directa con la población y llegan hasta el último rincón del país. Y es gracias a ellos que hemos podido lograr que los programas se establezcan. ¿Cuántos son todos los Son servidores del país? 30,000 servidores de la nación. Y hoy tenemos con el nuevo programa que la presidenta Claudia Sheinbaum incorporó, tenemos 20,000 enfermeras y médicos adicionales, 5,000 compañeros que se encargan del programa Sembrando Vida. Y bueno, la O estructura. sea que la estructurota, estamos hablando de Casi 60,000 compañeros. casi 60,000 compañeros que están todos los días, me imagino. Todos los días en territorio, todos los días. Todos los días. Sábados, ¿Y te toca de domingos pronto y días acompañarlos festivos. allá hasta la laguna? Sí, cuando tengo oportunidad, estoy con ellos. No me gusta que vayamos a hacer un campamento, lo que nosotros le llamamos un campamento, y yo no estar con ellos. Claro. Cuando sucedió el huracán Otis, ¿no? Que fue una tragedia muy, muy fuerte para los hermanos de Acapulco, el presidente nos pidió irnos y estuvimos cerca de 8,000 compañeros alojados en el campamento que establecimos. Pasamos por Acapulco 15,000 servidores de la nación, la mitad, pero el punto máximo que estuviéramos juntos, 8,000. Y se hizo el censo en 15 días de 300,000 viviendas. Y pues durmiendo en el piso, la primera semana nadie se bañó, ni nada, y yo estuve con ellos siempre al frente en el territorio, ¿no? Y a donde vamos, siempre estoy presente con ellos, no todo el tiempo que quisiera. Claro. Ahorita tenemos un campamento en San Quintín. Estamos haciendo un censo sobre trabajadores agrícolas allá en tu tierra. Sí. Y allá tenemos otro campamento y así. Estamos permanentemente en territorio y todos, nuestro día a día es caminar. Sí he tenido la oportunidad de coincidir con algunos compañeros que estuvieron en Acapulco, que tuvieron que tenían alguna encomienda, como, bueno, con esta gran estructura, y cuentan unas historias que unos preparaban la comida para los demás, y luego en lo que todos recorrían y regresaban, se les servía la comida y luego otra vez, y que fue una cosa de muchísimos meses, pero cuentan incluso en un sentido muy fraternal de cómo fue todo ese tiempo que estuvieron allá con estas condiciones pues difíciles por el propio huracán, pero además con esta alegría y convicción de saber que están sirviendo en momentos difíciles para otros compañeros, otras poblaciones y demás, pero con esta alegría de decir, del momento de ser el rostro del gobierno, pero además cómo lo vivían, que tampoco no fue fácil para ellos tampoco, pero que dormían por ahí, exacto, que no se bañaban al principio, ya, Sí. y ahora, bueno, ya que ha pasado todo esto, pues lo cuentan con mucha emoción, con mucha alegría de esos momentos. Sí, porque además te voy a decir que el esfuerzo colectivo, ¿no? Claro. Siempre se multiplica más que cuando estemos solos.
y bueno, pues durmiendo en el piso. Nosotros les dábamos de comer, pero claro que al mes ya los de baja querían su carnita asada, ¿no? Cada quien Cada los... quien, y empezaron a hacer su cocina de su estado. Y era muy Ah, bonito porque compartíamos, ¿no? Diario, alguien cumpleaños y le hacíamos un claro. pastel. Y eso, pues nos hace estar muy unidos y afrontar lo que tengamos que afrontar. Y los veías que les poníamos su lunch para irse a hacer el censo y se lo daban a la gente que no tenía comida. Y la verdad la gente siempre lo recibe con mucho entusiasmo, mucho cariño. Entonces, pues esto se ha logrado por ellos, ¿Y alguna principalmente. vez cuando, desde que se pensaba todos los programas que iba a iniciar el presidente, que mucha gente tenía mucho escepticismo de que hubiera la capacidad presupuestal, las trabas en general que se asumían previamente, alguna vez pensaste, Obrador es una locura lo que quiere hacer con los, digo, porque son cuántos millones de, más de 11, 12 30 millones millones de beneficiarios. de, por ejemplo, al menos de adulto mayor, Ya son estamos llegando a 13 millones a 13 millones de adultos mayores. este mes. Bueno, y luego, pues no han escatimado y luego otro programa y otro. Y alguna vez dijiste, ¿No va a ¿cómo, alcanzar? cómo, cómo de dónde? Pues mira, yo he tenido la fortuna que me toca gastar, no recaudar. No, mira, Ah, bueno, sí. yo siempre les digo No es que... bronca mía, Ah, es sí. de los otros. No, pero sí me preocupo y ocupo el presupuesto público de la mejor manera, ¿no? La historia del movimiento está muy ligada a la pensión de adulto mayor. Porque cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno en la ciudad, pues planteó implementar tanto la pensión de adulto mayor como la de discapacidad y otros programas en ese tiempo. Y la derecha le cuestionaba, pues ahí está, ahora sí que los videos en la historia, que por qué le iba a dar dinero del pueblo a gente que no quería trabajar y que eso iba a romper las finanzas públicas. Sí. En el periodo neoliberal, la austeridad significaba recorte al gasto de la gente, a la inversión, y lo veían como un gasto. Entonces, el presidente pues planteó siempre que la austeridad le permitiría alcanzar los proyectos que se planteaban. Y así fue en la ciudad. La ciudad aquí está de pie, nunca quebró sus finanzas ni su hacienda pública por los programas sociales. Y cuando llegó al gobierno federal, pues hizo los ajustes necesarios para que los recursos alcanzaran. Y la prioridad fue pues, el pueblo y primero los pobres y atender al más desvalido. Y claro que alcanza. Afortunadamente alcanza y bueno, de todos modos hay que tener una administración muy organizada, La prueba de que honesta. alcanza es la presidenta que se aventa a hacer otros programas. Así es. Oye, y hablando de todos los estigmas que han contribuido a los programas, bueno, que han estigmatizado a los programas por parte de algunos actores, queremos hacer una pequeña dinámica justamente con eso, porque hay muchos mitos que se dicen, como bien decías, bueno, los programas son para personas que no trabajan o cualquier cosa. Entonces aquí pusimos en estas tarjetitas los mitos más populares. Ah, mira. De, los mitos más, bueno, no populares, porque no tiene nada de popular, pero los mitos más sonados de todo mencionados. esto. Entonces aquí Ya. están las tarjetitas Ya. donde tenemos los programas. Ok. Pero la idea es que saques un par de tarjetitas y veamos el mito y luego nos respondas Ok. por qué ese mito o cuál es la realidad que tú percibes del mito. Claro, Así que a ver, vamos a ver aventémonos a con el una. de jóvenes, que en el tiempo del régimen pasado, los jóvenes Así es. éramos criminalizados. En ese tiempo yo era joven. Justo dice, los mitos. Los jóvenes gastan su beca en fiestas y diversión. Así es. Uy, sí. Uy, sí. Esto lo escuchamos mucho al inicio del gobierno. Mira, es una visión totalmente distinta y creo que la oposición sigue pues, en esa visión, por eso pues, están donde están. Creo que con el tema de los jóvenes, ¿qué plantearon? ¿Por qué le vamos a dar recursos a los jóvenes si se lo van a tomar en una cerveza, si se lo van a tomar en fiestas, en diversión? Y no es así. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que le da justo empleo a los jóvenes, que le da la oportunidad a quien no ha tenido esta opción de estudiar o trabajar, y que justo el presidente lo que planteó en ese tiempo es darle oportunidad a quien no la tenía. Y los jóvenes hoy con este programa reciben su primera oportunidad de empleo. Y me acuerdo que la primera generación el presidente les firmó de puño y letra su certificado. Y creo que las expresiones de la oposición respecto al programa tienen que ver con la visión autoritaria que tenían de la juventud. Y creo que hoy se refleja en los resultados de diversos estudios, pero especialmente de pobreza, que los programas funcionan y que en general las políticas funcionan del gobierno de la Cuarta Transformación,
pero especialmente con los jóvenes, además también, es decirles, aquí está el gobierno que cree en ti, que te va a dar una oportunidad, pues porque todos hemos pasado por esa edad y andamos buscando que alguien nos tome en cuenta, ¿no? Entonces, el programa funciona muy bien, ya han pasado muchos jóvenes por ahí y el 60% de los jóvenes que entran al programa se quedan a trabajar donde hicieron pues su capacitación, ¿no? Sí, además que dicho sea de paso, el programa es temporal. Así es de en un año. particular. Ajá. Sí, son 12 meses en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, porque es la primera oportunidad del empleo con el objetivo de que ojalá y se queden ahí Claro. o se capaciten para que ellos puedan encontrar un trabajo digno que les permita salir adelante, ¿no? Entonces, Ya mito hubiéramos querido, que no es verdad. yo hubiera querido, yo ahorita veníamos platicando aquí los del equipo, ya hubiéramos querido nosotros tener una beca en preparatoria, en universidad, y muchos decimos, pues yo apliqué N veces a las X disque programas de becas que existían y nomás no llegaban nada y al final eran, pues a lo mejor millones de solicitudes, pero el número que realmente era beneficiario era Muy pues poquito. nada. Y además, pues se tenía esta visión de dárselo solamente al que tiene 9 y 10, por ejemplo, no universal. Y todos los jóvenes, todas las personas tenemos una capacidad. Imagínate un joven que le digas, tú no puedes. Eso no está bien. Al contrario, a los jóvenes les tenemos que decir, tú sí puedes y darle el espacio y la oportunidad. Y hoy que las becas son universales, el presidente las inició universal con la preparatoria, la presidenta ya la hizo secundaria y el próximo año o hacia adelante se estará volviendo universal la primaria. Y ese era el sueño cuando nosotros andábamos en el movimiento estudiantil. Ese era el sueño que teníamos, ¿no? Decíamos, vamos a hacer un sindicato de estudiantes para pedir nuestros derechos y esos eran las becas, ¿no? Y hoy hay esa oportunidad para los que quieren estudiar y para los que quieren trabajar, la oportunidad de Jóvenes Construyendo el Futuro. Me parece muy interesante que digas el tema específico que los estigmas que tienen sobre la juventud, sobre los programas, tanto las becas como de Jóvenes Construyendo el Futuro, tienen mucho que ver exactamente como gobiernos previos percibían a la juventud y era un asunto como tutelar, como solamente matricular. Los jóvenes son ese grupo que va a la universidad y ahí que estén, o solo los jóvenes son los que pueden caer en adicciones, o los jóvenes son, pero siempre desde la percepción como de un grupo de riesgo, de rebeldía, pero no como realmente como la potencia que pueden ser para nuestro país. Así a es. ver, otro mito, secretaria. Otro mito, a ver. De discapacidad. Digo, algunos no tienen mucho que ver exactamente con el programa, pero en general solo los de Morena reciben los programas sociales. Este es una muy buena, un buen tema a comentar. No es así. Los programas, el presidente los planteó universales. No todos son universales, pero tienden a serlos los que no lo son. Porque de lo que se trata aquí es de quitar cosas que vivimos en el pasado y que sufrimos desde la oposición. Nosotros nos acordamos cómo pues en la elección del 2012 fueron utilizados los programas y la compra del voto, etcétera, en contra de nuestro movimiento. Y me acuerdo que las vocales de Prospera eran las que operaban electoralmente. Y el presidente dijo universal para todos. Y eso nos quita esta carga de elementos que puedan ser subjetivos para entregarle a alguien su pensión. Y hoy tenemos programas con reglas de operación, que ese es un mito que tenían los críticos de nuestra política de bienestar, que nuestros programas no tienen reglas de operación. Tienen desde el día 1, el gobierno del presidente López Obrador, continúa con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Todos los programas tienen reglas de operación, son transparentes, se publica el padrón de manera regular a través de la función pública. ¿Y quién accede a los programas? Pues acceden todos aquellos que cumplen los requisitos para acceder a ellos. Por ejemplo, un abuelito tener 65 años, una persona con discapacidad permanente, pues acreditar su discapacidad, los niños estudiar, los jóvenes estar en el programa, etcétera. Entonces, no es así, al contrario. Nosotros nunca le preguntamos a nadie ni de qué partido son ni nada. Y la gente que lo fútbol le van, así nada. Es, y ni qué religión profesan ni nada, ¿no? Simplemente el requisito que tenga que cumplir. Eso es todo. Y ahí están los 30 millones de derechohabientes y beneficiarios de testigos que así es. Y de hecho, ahora decías que ellos dicen mucho que no tienen el POA, bueno, no el POA, sino las reglas de operación. Bueno, ellos inventan las irregularidades que hay. Pero también si nos ponemos a pensar cuál era el rostro de lo que hoy es la Secretaría de Bienestar en otros momentos del país,
pues simplemente con imaginarnos en el sexenio anterior al del presidente, pues el rostro de la hoy Secretaría de Bienestar, pues era Rosario Robles, una mujer que para no extenderme, pues básicamente se resumió, se le catalogó como la maestra de la estafa por Así todo lo es. que sucedió y pues por esta estrategia que dijeron donde iban a combatir el hambre y finalmente pues fue todo lo contrario, se la embolsaron. Hoy el rostro de la Secretaría de Bienestar es totalmente distinto y también pues sí quiero reconocerlo que además es muy noble que no hay una intención, un uso de los programas ni de la Secretaría Federal que encabezas para beneficio personal de tuyo, de nadie de tu equipo y finalmente no son figuras que estén asociadas con, pues, con los demonios del pasado, porque realmente es una comparativa que dista mucho de lo que fueron otros viejos momentos, la verdad. Entonces, como que también dices, oye, qué poca vergüenza tienen estos para encima querer criticar lo que Claro. está sucediendo. Pero bueno, estos no van a dejar de criticar, así Claro. que saquemos otro último mito, a ver que pueden ser de los más comunes. A ver, de Pensión Mujeres Bienestar. La 4T necesita más pobres para eternizarse. Ay, sí, también he escuchado mucho esto y me enoja mucho, pero no, lo que nosotros estamos haciendo es la construcción de derechos. Nuestra política es de derechos. Nosotros lo que queremos es combatir la pobreza. Yo creo que es el objetivo máximo supremo de cualquier gobierno, que las personas vivan mejor. Y lo que nosotros hemos hecho, y los legisladores lo han hecho posible, es que todos estos programas, o casi todos, sean un derecho constitucional. Y eso significa que no depende de que siga X partido en el gobierno o cambie, las personas lo van a seguir recibiendo. Y esto es fundamental, porque en el pasado vivimos una política asistencialista, que les daban un peso el día de las elecciones para eternizarse en el poder. Y así lo hicieron durante más de 80 años. Y nosotros hoy, todos los días, trabajamos no solo en entregarle su programa, sino en concientizar al derechohabiente de que es su derecho, de que nadie se lo puede quitar y de que exija cuando haya alguna situación. Y creo que esto dista mucho de una visión de querer utilizar los programas de bienestar. Al contrario, yo sé la responsabilidad mayúscula que tenemos, yo como titular, pero todo el equipo, y por eso debemos de actuar pues con mucha prudencia. Los protagonistas de esta política de bienestar son los derechohabientes que reciben su programa. Y nosotros pues somos solamente, diría el presidente, administradores de los recursos del pueblo y en esa posición debemos de trabajar para que funcione. Y al contrario, hoy queda demostrado que lo que hemos hecho ha sacado de la pobreza a millones de personas y de eso debemos sentirnos orgullosos y orgullosas todos. Así es, la verdad es que recuerdo los últimos días del sexenio del presidente donde hubo alguna información que se pudo compartir estadística, ya se vislumbraba 9 millones de personas que habían salido de la pobreza, incluso el propio Banco Mundial ya proyectaba que habían sido 11 millones. Y luego ahora que ya se tiene la información completa del sexenio, pues se demostró que han sido 13.4 millones de personas las que salieron de la pobreza. Y, por ejemplo, eso sin mencionar que pasamos por una pandemia. Así es. Una pandemia muy complicada en donde más de 100 millones de personas en el mundo entraron en pobreza y donde en América Latina casi un 35% de la población entra al umbral de la pobreza, a excepción de México. Así es. A excepción de nuestro país. Los programas sociales fueron básicos. ¿Cómo se vivió este proceso en pandemia? ¿O cuál fue el salvavidas de la pandemia en gran medida de los programas, del salario? ¿O cómo vivieron Pues esa parte? fue un conjunto de cosas, pero también aquí hay que entender que la política de bienestar también es una política económica, porque distribuimos cerca de 1 billón de pesos y que se inyecta directamente en las comunidades, que no se queda solo en las ciudades, sino que se distribuye en todo el territorio nacional. Entonces, por ejemplo, cuando se dispersa Sembrando Vida, pues ves que se llenan las ferreterías, las tiendas donde venden productos para el campo, porque van los sembradores a buscar sus insumos, Claro. sus herramientas. Y eso genera economía local. Y en la pandemia nos permitió la distribución de los programas sostener a las comunidades que además muchas de ellas decidieron cerrarse a piedra y lodo y eso impacta en la economía. Y también creo que algo de lo que poco se ha hablado, las decisiones tan acertadas del presidente López Obrador en el manejo de la pandemia en materia económica. Mientras el mundo
con razón, ¿verdad? Todos con miedo, con preocupación sobre la vida de las personas. El presidente buscó el equilibrio y México se levantó rápidamente de la depresión económica en la que todo el mundo cayó y eso nos permitió que hoy tengamos una situación distinta. Vemos los datos entre el 2018 y 2024 y hablamos de 13.4 millones de personas, pero hay que anotar que entre el 22 y el 24 se sumaron a la reducción de la pobreza 8 millones. Entre el 2018 y 2022 fueron 5.6 millones, pero entre el 22 y el 24, 8 millones. Quiere decir que se tuvo la habilidad para remontar la situación de crisis económica. Y eso hay que resaltarlo porque también es una enseñanza del presidente López Obrador de cómo administrar el gobierno. No necesitamos aquí gente de Harvard implementando políticas contra el pueblo. Lo que necesitamos era tener un presidente y una presidenta con un profundo amor al pueblo. Y eso se refleja hoy en los datos que además ya el Banco Mundial lo avisoraba. Y bueno, pues no necesariamente son organismos que profesen nuestra política, nuestra ideología, y considero que pues, es digno de reconocer y la decisión histórica también de nuestra presidenta de darle continuidad a esta política de bienestar, de fortalecerla, de ampliarla. E insisto, se quedaron atrás las dádivas y hoy hay alegría en la gente de recibir su transferencia monetaria. Se quedaron atrás las despensas con gorgojo. También ya no se entregan ni láminas, ni cemento, ni tabiques, que eran cosas en especie con las que se usaban para la compra del voto. Todo eso se canceló y hoy son transferencias monetarias que constituyen un ingreso básico para las familias y que hoy lo que medimos es la capacidad del ingreso y el acceso a los derechos que el Estado otorga a las personas. Entonces, pues la política es amplia, la de bienestar, no, es el número de personas a las que llegamos, pero también la cuantía de los recursos que se entregan. Eso es muy importante. Y el periodo de pandemia nos enseñó que entre más abajo se entreguen los recursos, la economía local va a estar más fuerte y las personas sufren menos en una situación como la que vivimos. Y claro que ha sido un periodo operativamente complejo para operar. Nosotros nunca dejamos de estar en la calle con toda la situación que vivió el mundo y a nosotros se nos declaró esencial para poder estar activos. Y te puedo decir que ningún servidor de la nación dijo yo me voy a mi casa porque tengo miedo, que hubiéramos entendido, pero nadie, todo el mundo estuvo al frente atendiendo a la gente en un momento tan difícil. Sí, y fueron básicamente la primera línea de defensa en donde además se ha demostrado que esta estructura que se despliega y que de forma permanente está cercana, no nada más en periodo electoral, como comentabas, sino cercana de forma permanente tanto para la atención del día a día, cuando la gente refrenda temas de sus programas o busca la atención, sino que en los momentos complejos son la primera línea de batalla. Además, también se tienen datos de la reducción de la desigualdad. Luego, también recuerdo en esta información que se compartía al final del sexenio de López Obrador, si no me equivoco, la penúltima mañanera antes de que rifara ahí el reloj, donde había ya datos estadísticos de un síntoma de alegría de la población, en donde había incrementado tanto en niños como en adultos una sensación de satisfacción y de felicidad como pueblo. Antes veíamos eso prácticamente imposible y teníamos algunos otros países que estaban muy altos en esos estándares de felicidad y de bienestar como tal, y ahora cuando lo tuvimos en México, ahora que lo tenemos en nuestro país, pues definitivamente para todos los integrantes del movimiento es la gran hazaña poder reducir la desigualdad y, por supuesto, la pobreza. Luego, los opositores se dan de que en sus años también redujo la pobreza, pero luego también no mencionan que por allá hubo el error de diciembre, el efecto tequila, la devaluación del peso, que ahí se incrementó mucho el nivel de pobreza, entonces ellos miden desde ese incremento de la pobreza hasta toda la reducción, pero pues sin platicar que ellos mismos incrementaron la pobreza. Y luego, pues a mi juicio, se han contradecido mucho en sus declaraciones y también, bueno, tú, secretaria, pues siempre te hemos visto mucho en las mañaneras, en seria, dando toda la información. Y también nos gustaría explorar contigo, si nos permites, esta parte en donde, o sea, yo me pregunto, ¿qué piensa la Secretaría de Bienestar cuando ve, bueno, este tipo de videos que vamos a poner a continuación? A ver, ¿qué piensa la Secretaría de Bienestar cuando
Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Muy orgulloso de lo que dice Xochitl. Pues ese es su pensamiento real. Eso es lo que siempre han pensado. Y a conveniencia dicen que sí, ¿no? Y luego dicen que no y votan en contra de que sean derechos y demás. Y pues es que claramente, por ejemplo, en el gobierno del presidente Fox, pues se generó una burocracia muy grande en el gobierno porque ellos entraron a lo suyo, ¿no? Y entender que el vulnerable requiere que el gobierno lo apoye. ¿Cuál era la tesis? Y te lo dicen siempre, ¿no? Dale el pescado, enséñale a pescar y no le des el pescado. ¿Y yo qué pienso? Pues es que se robaron el pescado. Lo que hicieron ellos fue empobrecer a las personas, generar políticas erráticas, esos de Harvard, políticas económicas que ¿cuántas personas no cayeron en la ruina que tenían sus pequeños negocios, medianos negocios, cuando el Fobaproa, cuando la crisis del 94, ¿no? Esa era la historia última cuando decidieron enmarcar su ideología política y económica en el neoliberalismo. Su Dios era el mercado. No era la aspiración, la felicidad del pueblo. Hoy México es de los 10 países que su población se manifiesta tener mayor felicidad. Y también porque el que hoy no tiene un programa, porque todavía no tiene la edad, pero todos te dicen, pero me faltan 3 años, ya voy a cumplir la edad, porque saben que hay un sistema de protección que el Estado les está brindando. Y yo pienso que tú porque estás muy joven, yo voy como a la mitad, pero una persona que va llegando a los 60, 65 años y que las oportunidades laborales pues se van limitando con el paso del tiempo, saber que vas a tener tus mínimos cubiertos, pues claro que te cambia la vida, la sensación de cómo estás tú y cómo está tu familia. Entonces, creo que lo más importante aquí es que nosotros nunca dejemos de mirar, principalmente por los más pobres. Últimamente lo he estado viendo más presente, que ahora resulta que Fox inventó los programas. Ah, sí, eso se lo inventaron en el proceso electoral del 2024. ¿Qué fue lo que pasó? El presidente López Obrador, él fue electo en el año 2000. Él tomó protesta el 5 de diciembre del año 2000. Para el inicio del 2001, él implementó la pensión de adultos mayores y por ahí circula otro video donde Fox se está inconformando de esta política, ¿no? Y la implementó el presidente y fue exitosa. Y previo al inicio del periodo electoral del 2006, el presidente Fox anuncia 70 y más como parte de sus políticas, pero en el proceso electoral, no antes. En realidad, después de que sucede el fraude electoral por Felipe Calderón, para limpiarse el rostro, ¿no? Y tratar de congraciarse con la del pueblo, implementa la pensión de adultos mayores de 70 y más, porque Fox lo anuncia, pero en realidad el que lo hace es Calderón, lo inicia, pero beneficiaban a 1 millón de adultos mayores y también les daban 1,000 pesos y les dieron 1,000 pesos durante todo el sexenio. Llegó el presidente Peña y les incrementó 160 pesos. Primero 50 y luego 110. Uy, qué espléndido. Qué espléndidos. Y entonces, el presidente López Obrador en su compromiso 1 de su campaña del 2006, del 2012 y del 2018 fue incrementar el monto a la pensión de adultos mayores y hacerla universal, porque en los periodos anteriores no se le entregaba a quienes tenían una jubilación o una pensión del Seguro Social o del ISSSTE. No se les daba a los que vivían en la ciudad, a muy pocos. Entonces, el presidente lo que hizo fue llegar y dárselo a todos. Muchos ni se dieron cuenta porque se les depositó en su tarjeta donde cobraban su pensión. Ahí inició, ya después se dieron cuenta el otro mes, pero por eso yo siempre digo que la historia de nuestro movimiento está muy ligada a la pensión de adultos mayores porque fue la lucha del presidente, ¿no? De cambiar la manera de hacer las cosas, de quitar la visión clientelar en el caso de los programas. Y ellos después cínicamente dicen que no, que ellos lo inventaron, ¿no? Derivó de un fraude electoral y de querer congraciarse con la gente. Y fíjate, cuando llegó el presidente, duplicó el monto de la pensión a 2,550 pesos. De 1,160 que se entregaban con el presidente Peña. Se duplicó. Y el siguiente año se aumentó el porcentaje de la inflación.
Y luego el presidente muy secretamente hizo un plan que presentó el 21 de marzo del 2021 para incrementarles en ese mismo año otro 15%, aparte de lo que ya había incrementado. Y luego 25% y 25% hasta el final de su gobierno. De tal manera que él tomó la pensión de 1,160 pesos y la dejó en 6,000 pesos. Y con un porcentaje de población abismalmente Así es. distinto, siendo que además estos neoliberales del pasado que hoy se adjudican el programa fueron los mismos que quebraron el sistema de pensiones. Así dicho es. sea de paso. Paralelamente quebraron el sistema de pensiones, pero si tú la tienes, aunque sea pequeña, Tienes derecho. no te la vamos a dar, solo le vamos a dar al que no la Además, tenga, es ¿no? cierto. Entonces, hoy lo que tenemos es una pensión no contributiva de carácter universal, porque, por ejemplo, mi mamá es jubilada del ISSSTE y recibía 1,000 pesos de su pensión del ISSSTE. Y ninguna persona, un adulto mayor menos, porque entre más grandes requieren más cuidados, más apoyos, iban a poder vivir con esa pensión. Por eso el presidente dijo, quebraron el sistema de pensiones, pues ahora la pensión de bienestar es universal. Y bueno, pues ahí se refleja la diferencia. Después dijeron en la elección que hasta se sacaron sangre, Así, ¿no? por ahí la tenemos también. A ver, pónganla. Ahí está la firma, el desangramiento de Xóchitl, que a mí me dio tanta risa, oye, que se pincha así, una gotita de sangre y ay, aquí firmo con sangre. Estampo mi sangre, que es lo más valioso que tengo, de que no se van a quitar los programas sociales. Porque primero dijo y luego se contradijo y así, sucesivamente, ¿no? Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando. Y creo que lo que tenemos que hacer. Hablando de un adulto mayor, ¿no? Sí, que se lo des y luego se lo quites. Imagínate a un adulto mayor que cada día requiere más apoyos, quitárselo. Y los adultos mayores yo sostengo que son una potencia de la sociedad porque tienen una experiencia acumulada, son guía de las familias, Exacto. unen a las familias, pero además hay que recordar que quienes cumplieron 65 años en este sexenio son quienes vivieron el desmantelamiento del Estado, lo más negativo del régimen neoliberal, en su época productiva, en su edad más productiva. Vivieron la parte precaria del salario, la falta de empleos, el desmantelamiento de todas las empresas públicas en el gobierno de Salinas de Gortari. Y entonces, imagínate que llegar a esa edad y llega el presidente López Obrador y te da una pensión que reconoce todo tu esfuerzo de una vida de trabajo. Todos tus derechos despojados también. Así es, así es. Entonces, pues, ¿cómo no va a estar feliz la gente? Claro. A ver el siguiente. ¿Qué pasó? Caímos en la trampa de los programas sociales. Me estoy incluyendo, ¿eh? Es quien da más. El PAN tiene 4 principios fundamentales. No, pues no hay manera. ¿Por dónde empezar, no? Exacto. No, pues ahí se refleja que, como siempre decimos, Dios mío. son hipócritas, ¿no? Sí. Y Porque- a conveniencia, o sea, si me conviene sí, si no, no. Así es, y él lo dice, ¿no? No es una subasta el ayudar a la gente, es con mucha seriedad y con mucha claridad saber lo que estamos haciendo. Y los datos que recientemente hemos visto de disminución de la pobreza también nos dicen que hemos encontrado la fórmula, porque no es una sola cosa. Son la política salarial, ¿no? Empleos dignos, la eliminación del outsourcing y evidentemente el mejoramiento del salario mínimo, ¿no? Y recordemos de cuánto era el monto del salario mínimo al final del gobierno del presidente Peña, 2,500, y hoy está el salario mínimo en 8,400. Entonces, ese cambio, porque también he escuchado, bueno, pero eso lo dieron los empresarios y se lo trabaja la gente. Bueno, sí, pero el gobierno es el que decide con el sector obrero y el sector patronal el monto del incremento al salario mínimo. Y ningún gobierno se lo propuso a los sectores obrero-patronales. Por el contrario, y el presidente inmediatamente, y fíjate nada más, aparte del incremento del salario, en la frontera, pues se fue al doble. Baja California es el estado con menos pobreza del país. Y tiene que ver con el salario y esa decisión de que hubiera una zona que tuviera competitividad con la frontera. Y eso pues nos da los resultados y ahí están. Y mientras él dice que eso no va a funcionar, pues hoy le demostramos, ¿no? Aquí al que era el dirigente del PAN, pues hoy le demostramos que sí salió la gente de la pobreza. Y dale con su pescado, ¿no? Y dale con su pescado, con su pescar. Es que, insisto, se robaron el pescado si no había ni qué. Y el charco y el agua y todo. Así es. Y si quedaba un pescado,
tuerto el pobrecito. Y además ellos tuvieron la oportunidad de gobernar, el PRI más de 80 años y el PAN 2 sexenios, y demostraron lo que eran y lo que pensaban para la gente, ¿no? Entonces, hoy estamos muy contentos y contentas porque esto va bien. Así es. Y por ejemplo, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, la nueva dinámica, en primer lugar, ¿qué es distinto de, porque dicho sea de paso, también fuiste la única secretaria que fue ratificada en su cargo, eso habla maravillosamente de tu labor, y además de, bueno, pues tienes toda la trayectoria de lucha desde antes de estar en el gobierno, pero acompañaste muchísimo al presidente, y ahora con la presidenta Claudia, pues ¿cómo es la diferencia en su estilo de gobernar? Y, digo, sabemos que pertenecemos al mismo movimiento y por supuesto ella viene de hace muchísimos años. ¿Y cuál ha sido ahí tu experiencia con estas? Me lo han preguntado en distintas ocasiones. Primero decirte que pues la gran oportunidad que me han dado los dos, pues es mi mayor orgullo y todos los días lo atesoro y trabajo para que las cosas funcionen. Pues yo siempre le reconozco a los servidores de la nación, pero les digo que soy como la maestra porque yo tengo que ser exigente con el trabajo, ¿verdad? Y pues yo creo también algo que me satisface, que las personas no sintieron el cambio, siguieron recibiendo sus programas, ¿no? Y todo funciona bien y cada vez mejor por la conducción de la presidenta. Pues el presidente tenía su manera y ella también. Yo le reconozco también que muchos decían, no, es que ella va a ser como él, y la verdad es que ella ha sabido construir su propio estilo, su propio sello, y por ejemplo, pues ella es muy minuciosa. Y es cierto que ella que ella es fresa al revés, ¿no? Sí, el presidente decía, es que yo voy a ser fresa porque ella va a ser muy buena presidenta, y como jefes, pues la presidenta es muy acuciosa en todos los detalles. Algún día en un cálculo literal de un tema, así al hilo me dijo, eso está mal, ¿no? Y te acuerdo que yo toda la tarde había trabajado mi presentación y sí, ella es muy acuciosa, muy exigente. El presidente también lo era, pero a su estilo, ¿no? Y creo que pues yo le estoy aprendiendo mucho a ella. Tengo la fortuna pues de haber coincidido con ella en muchas acciones del movimiento, pero esta es la primera vez que trabajo con ella y es una gran jefa como el jefe que tienes en un trabajo. Le aprendo mucho y es muy creativa y es muy inteligente, y no porque sea mi jefa, ni porque sea la presidenta, pero es una mujer muy inteligente y observo los otros temas del gobierno y el gabinete que los resuelve con mucha creatividad, ¿no? Entonces, pues es una gran fortuna poder haber estado colaborando con el presidente López Obrador y con ella ahora, y pues también una gran responsabilidad mayúscula, imagínate, con los dos. Porque sí, bueno, ahí hemos escuchado por ahí en Radio Pasillo que pues muchos cuentan este tipo de anécdotas, de que luego se da cuenta si tienes mal un numerito, que lo percibe todo con muy detalladamente, minuciosa en todo el tema de, pues finalmente de cálculos, matemáticas, números, por su perfil científico, y ha despertado pues mucha admiración, mucho asombro de su forma de conducirse. Sí, siempre pues en la política vemos la acción política de ella, ¿no? Pero no hay que olvidar que ella es una científica muy reconocida y además fue mucho tiempo maestra. Se le nota a las mañaneras. Sí. La didáctica con la que explica los temas, de pronto lo explica el funcionario y luego, bueno, o sea que en resumen esto y esto. Y te resume la exposición de 10 minutos de alguien que va a la mañanera en 2, y es muy notoria su... Sí, y eso pues es de sabios cuando Claro, lo complejo se puede explicar de manera sencilla, ¿no? Porque no hay que olvidar que estamos hablándole al pueblo. Pues los medios están ahí, pero son el vehículo para llegar al pueblo. Y ella pues es muy, muy talentosa para eso. Y el hecho de que sea mujer, ¿crees que ha despertado un nuevo sentido en el quehacer de gobierno? Sí, claro que sí. Primero, pues tiene una política decidida de apoyo a las mujeres, a la población, ¿no? A las mujeres que lo necesitan. Pero también con nosotras, pues es solidaria. Yo creo que todas podemos tener una historia con ella de solidaridad, de sororidad. Pues yo tengo una hija pequeña que cuando llegamos al gobierno tenía 5, ahorita ya tiene pasaditos los 12, y a veces pues su generosidad como mujer atiende el tema. Me acerco y le pido algún permiso para estar con ella, y es muy
solidaria, Comprensiva, es solidaria. comprensiva, sin dejar de atender nuestras responsabilidades. Y eso es fraterno. Claro. Porque somos un equipo y yo me siento muy a gusto también con el gabinete porque nos llevamos bien, hacemos equipo, nos colaboramos y esto es con la dirección de ella, ¿no? Y ella pues siempre tiene un trato muy humano. El presidente López Obrador me enseñó en algún momento de mi vida pues la parte más importante, ¿no? Despojarnos de los intereses materiales, que eso no nos desviara y eso creo que a él se lo aprendí, se lo agradezco porque hay momentos en que uno puede perderse también. Y con ella, pues como hacer equipo, ella es mucho de eso, ¿no? Y de ayudarnos a nosotros a avanzar, a enseñarnos. Entonces, bueno, pues mejor que nunca. Sí, hay una parte en la que no se habla mucho, ya para ir cerrando y no abusar de la amabilidad de tu tiempo. ¿Qué es ser secretaria? Nosotros preguntamos, ¿a qué hora te duermes? ¿A qué hora te tienes que despertar? Te vemos en la mañanera. Híjole, creo que cuántas veces, o sea, de la semana, creo que a veces te toca participar hasta 3 veces dentro de la semana y luego el fin de semana se van a la De gira. gira. Entonces, ya en la parte personal, ¿cómo es la vida de una secretaria de Estado en todo el santo día, todo el fin de semana, 24/7? Pues mira, yo tengo la decisión personal y política de estar 24/7 en esta responsabilidad, ¿no? Y bueno, pues son muchas tareas porque nosotros tenemos programas que coordinamos directamente y programas a los que nosotros hacemos la operación, que son de otras secretarías. Entonces es un cúmulo de cosas que operar todos los días, ¿no? Y yo pues trabajo los 7 días de la semana y pues muy temprano pues la niña se tiene que ir a la escuela, yo me tengo que arreglar para estar. Cuando me toca mañanera, pues ya ni a Dios le dije en la mañana, Sí, claro. ¿no? Voy regularmente, ¿no? Hay semanas que me tocan 2, 3 veces, hay semanas que me toca una, eventualmente ninguna, porque acompañamos otros programas de otras secretarías y estamos muy presentes, ¿no? Y pues el lunes tengo gabinete de salud con ella y entonces toda la mañana estoy preparando el programa de salud casa por casa, que es un programa muy bonito, muy importante, pero también complejo. Cuando la presidenta anuncia nuevos 3 programas, la Rita Cetina, que bueno, ese es de educación, pero además mujeres y luego salud casa por casa, que la verdad es un programa súper ambicioso. Y otra vez te cayó ahí Sí. la responsabilidad extrema. Y ahí sí no dijiste, híjole, o bueno, ya te la sabes. O... No, bueno, al principio sí fue complicado, porque pues era arrancar y el presidente cerró a tambor batiente y la presidenta abrió a tambor batiente. Entonces, fue muy fuerte este inicio del gobierno de ella, pero pues el programa es muy bonito programa. Ella ha planteado que sea el programa más ambicioso del mundo en materia de prevención a la salud. Entonces, los lunes... Y noble porque está dedicado a quienes pudieran tener su salud más deteriorada. Así es, ya al día de hoy llevamos 4 millones de consultas en domicilio. Sí, Ahí muy nomás. felices. Y entonces los lunes tengo gabinete de salud sí o sí, y martes, miércoles y jueves pues estamos organizando todo, planeando todo desde aquí. Viernes, sábado y domingo viajamos con ella. Cuando no me toca gira, eventualmente, pues yo también visito el territorio para que podamos revisar que las cosas funcionen bien. Llego a tu casa a las 11, 12 de la noche, ningún día antes. Pero bueno, pues el servicio público debe ser así. Y el presidente un día me dijo, acuérdate que la patria es primero. Y entonces pues trato de hacerlo realidad, pues porque tenemos esta hermosa oportunidad de trabajar por el bienestar del pueblo y pues para eso no hay descanso. Y de hacer realidad una lucha que representan desde hace décadas. Así es, pues además hay muchos compañeros que no alcanzaron a ver el triunfo de nuestro movimiento y que pues en honor a ellos pues tenemos que redoblar los esfuerzos. Y yo le agradezco mucho siempre al equipo, a los servidores de la nación, nuestros delegados y al equipo que me acompaña en las áreas centrales, porque aquí todos jalamos, nadie se queda atrás, todos estamos 24/7. Por eso dice la presidenta, es que funciona porque aquí no hay burocracias y no andamos con oficios ni nada. Eliminamos el elefante reumático y operamos todos Muy los bien, días. ojalá manden eso también ahí al Senado de la República, al Congreso, para que también se agilicen las cosas. Tenemos una última dinámica, ahora sí, ya para dejarte ir, que son un par de preguntas que hace mucho la gente cuando hacemos algunas publicaciones o hay difusión de los programas sociales. Dice, ¿cómo registra un adulto mayor que se encuentra en rehabilitación física? ¿Hay alguna persona que la pueda registrar? Sí. Pueden consultar en la página de la Secretaría de Bienestar, que es gov.mx/bienestar. Al final viene un módulo para pedir una visita domiciliaria. Entonces, ahí la registran y nos llega a nuestra área central
y la mandamos al territorio y debe visitarlo el servidor de la Nación en máximo una semana para que le reciba sus documentos en su casa y todo. Hemos detectado ahora con Salud Casa por Casa que 1 de cada 10 adultos mayores no se puede mover o no tiene red de apoyo para que pueda hacer sus trámites. Entonces, por ejemplo, un abuelito que está en una comunidad, pues no va a acceder a la página de la Secretaría. Claro. En cada municipio tenemos un módulo de bienestar. Ahora lo vamos otra vez a arreglar porque ya están medios desvencijados porque la austeridad aquí es muy grande para esas cosas, pero en cada municipio pueden acudir su familia a pedir la visita domiciliaria al módulo y vamos a su casa. Muy bien. También bueno, ya la contestaste. Si mi abuelito es jubilado, ¿puede recibir la pensión? Sí. Sí, y esto es muy importante porque al principio los que tenían pensión o jubilación no se registraban. Entonces sí tienen su derecho y ahí está su recurso. Así, muy bien. También la acabas de contestar, dice, ¿dónde tengo que acudir? Que a veces son preguntas muy básicas que pareciera que ya son conocidas las respuestas, pero hay que seguir recalcando para que la gente sepa dónde tengo que acudir. Pues hay uno en cada municipio al menos. En cada municipio hay por lo menos un módulo y en las ciudades más grandes pues hay más, por lo menos 4 o 5. Todo bien, pero hay quienes van en su auto del año a recoger su pensión, es decir, hay quien no la necesita. Igual que la Rita Cetina, de perdida promedio de 7 y que no faltan a la escuela los chavos, dice. Pues los adultos mayores que han podido tener recursos para el final de su vida, qué bueno, pero la pensión es un reconocimiento a todos, ricos y pobres que vivan en el campo, en la ciudad, porque gracias a ellos tenemos este país tan hermoso. Y por supuesto para dejar lo clientelar, tú sí, tú no, así todos. Así es, todos. Dice, ¿qué tal? Si soy de Tijuana y tengo diagnosticada epilepsia generalizada, ¿puede recibir la pensión de discapacidad? Sí. Nosotros aplicamos un cuestionario para saber el grado de afectación a la funcionalidad, ¿no? Porque la pensión es para la discapacidad permanente. Claro. Y hay personas que viven con epilepsia y que convulsionan una vez cada 6 meses, pero hay quien lo tiene diario, por ejemplo, varias veces en el día. Entonces, ahí es donde lo medimos con un cuestionario sencillo de preguntas y también puede acudir al DIF de su comunidad, a alguna institución de salud pública, al IMSS Bienestar, para que le emitan un certificado y con ese se registra. Muy bien. Y la última, que tiene que ver con la pensión Mujeres Bienestar. Dice, o sea que las abuelitas mujeres son más importantes que los abuelitos hombres. No entiendo por qué no dar a todos, por qué nos discriminan a los hombres. Esto es importante. La pensión Mujeres Bienestar está pensada para reconocer el esfuerzo de las adultas mayores, especialmente en la tarea del cuidado de la familia, de los hijos, de la familia en general, del esposo, ¿no? Lo dice la presidenta y todos se ríen, pero es verdad, ¿no? Las mujeres hemos llevado, no digo esa carga en negativo, pero esa responsabilidad, tú lo ves en las comunidades rurales, indígenas, desde muy niñas, y ese esfuerzo se debe reconocer. Las mujeres que trabajan en el campo, que nunca tuvieron un trabajo, un empleo formal que les permita tener una pensión, pues también han trabajado y también han sacado adelante a su familia. ¿Y por qué adelantar la edad? Hay que verlo más que por qué a los hombres no, por qué adelantamos la edad a las mujeres, pues porque tenemos esa responsabilidad del cuidado y que históricamente ha sido así, que se debe de compartir, dicho sea de paso, para que sea parejo, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo, ¿no? Y nuestra presidenta dijo, pues llegamos todas, y este es un reconocimiento a las mujeres que han hecho patria desde su hogar. Así es. Secretaria, en primer lugar queremos felicitarte por toda tu labor. La verdad es que, como te decía en un principio, antes la Secretaría que le llamaban de Desarrollo Social siempre era el lugar de los escándalos, era el lugar de las cajas chicas de los gobiernos, era pues todo menos algo que generara un real apoyo para la gente. Y ahora que te hemos visto, que te seguimos desde hace muchos años, que sabemos de tu labor que ha iniciado desde principios del movimiento, que fuiste parte de esa primera bancada de Morena y que fuiste a picar piedra allá a la sierra, pues la verdad es que estamos yo creo que las y los mexicanos nos sentimos orgullosas de tener una representante como tú en el gobierno federal, en una secretaría tan relevante que se ha vuelto el motor, el corazón del gobierno y finalmente del pueblo, porque los atiende directamente. Entonces estamos muy contentos con todo lo que has hecho. Tu labor es digna de un gran reconocimiento. Te aprendemos a la distancia, aunque no convivamos contigo, pero te vemos ahí. Y la verdad es que agradecemos muchísimo toda la labor que haces por nuestro país, por nuestra gente, y que nos compartas estos
pues ya en un plan, en un sentido más íntimo de cómo es ahí el entramado, pues también muestra la profunda sensibilidad que tienes, el compromiso inmenso. Gracias. Entonces, pues estamos muy agradecidos No, al aquí contrario, el equipo, además de Gracias. que hayas tenido la oportunidad de estar por acá con nosotros, con quienes nos van a estar viendo ahí en el podcast para conversar de todo esto, platicarnos de cómo ha iniciado, lo asociado que están los programas, nuestro movimiento, toda esta parte que es muy, muy bonita y que a veces vale mucho la pena que podamos rescatar, así que tu tiempo yo sé que es valiosísimo. Muchísimas gracias, por haberte dado el tiempo, la oportunidad de estar por acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias por tus palabras a tu equipo, pero bueno, sobre todo la confianza del pueblo de México, nuestro movimiento. Y pues ahí vamos a seguir duro y dale, trabajando por la gente, que es lo que nos toca. Muchas gracias, secretaria. Gracias. Saludos, les mandamos un fuerte abrazote. Bye, bye. Bye, bye.